Para la última hora que tenemos habitualmente dedicada a la política y a la economía, tenemos en nuestra mesa un economista, un encuestador, sociólogo, conocedor como nadie del intrincado pensamiento del votante y un sacerdote. No sé qué puede salir de eso, yo creo que puede salir una bomba. Algo interesante seguramente. Allí lo estás viendo a los tres en imagen y estoy hablando de Ricardo Carrizo, el cura Ricardo Carrizo, y Guido Agostinelli y Tito Bachmann, que ya son más conocidos, más habitués también aquí en nuestro programa. Pero quiero arrancar con el padre Ricky, porque venimos de una semana en la que salió a la luz todo esto en relación a los alimentos y acá detallábamos la cantidad de alimentos que estaban retenidos en esos galpones que ahora se están allanando. Y con tu conocimiento de los barrios y de los comedores y de la gente que se acerca y las necesidades, ¿cómo te sentiste esta semana con todo esto que salió a la luz? Muy mal. Una pequeña aclaración, yo soy diácono de la diócesis de Quilmes, miembro del grupo de curas en la Opción por los Pobres. O sea, sacerdote sería una instancia superior, pero como soy casado, nos quedamos como diáconos. Pero somos parte del grupo. A ver, es muy difícil tratar de entender la desidia de este gobierno con respecto a que primero los galpones supuestamente estaban vacíos, que cuando fueron los desastres de Bahía Blanca y de Corrientes no había con qué darles porque el gobierno anterior se había robado todo. Después, gracias a las denuncias, empezaron a aparecer, pero la mercadería era reservada para una cosa o que era solo yerba y de repente aparece que hay no solo yerba, hay leche, hay puré de tomate, hay fideo, hay lenteja, hay de todo y que no se está entregando. Pero que además han pasado 6 meses de sufrimiento de todos los comedores, o sea, no solo los nuestros de las parroquias o del grupo, sino todos los movimientos sociales que recibíamos mercadería de Nación. El último camión nuestro fue en noviembre, a partir de diciembre no recibimos más nada, con todo lo que eso significa, porque la demanda no solo siguió, sino que aumentó en función de que al quitar subsidios, aumentar los transportes, aumentar el costo de la mercadería, el almacén. Ibas al almacencito de barrio a comprar un litro de leche y ya te salía por lo menos la mitad más caro que Ahora, antes. ¿vos cómo te sentís cuando el gobierno te considera a vos un gerente de la pobreza? Porque en realidad las organizaciones sociales, el gobierno las considera gerentes de la pobreza, en lo personal. Sí. ¿Vos cómo te sentís? A ver, no sé dónde lo sacaron, en mi caso, en función de que el ministerio tiene todos los papeles a mi nombre, los lugares de venían, nunca vinieron a inspeccionar. O sea, no pueden decir que existe o que no existe porque nunca vinieron, nunca nos avisaron. Sé de comedores vecinos que avisaron y que, por ejemplo, le dijeron, mañana vamos para allá a revisar. Mirá, los martes nosotros no cocinamos, venite el miércoles, ¿qué querés que te cierre el comedor? Así, o sea, ¿viste? Ese nivel de amenaza. Sí. ¿Entendés? Bueno, en todo caso están reflejando lo que ellos son, la organización Igualmente criminal. a los que fueron a inspeccionar y estaba todo bien, tampoco les llegaron los alimentos, ¿no? Digo, era parte de una... Ya sabemos, no sé, de un que hubo un montón de discurso. comedores que dijeron que eran truchos y que existen en realidad. Hay otros que tienen malas dirección, hay otros que no tienen en cuenta. El problema es, cuando los ricos, decía Evita, cuando los ricos piensan en los pobres, piensan pobremente, ¿no? No tienen idea que muchos de los comedores que tenemos están en casas de familia porque Sí. la mujer o el matrimonio decidieron cocinar para el barrio por los pibes, por lo que pasaba. Entonces no hay un cartel que diga comedor no sé cuánto, ¿entendés? Y en mi caso, yo doy la dirección de mi parroquia porque lo usamos de depósito, porque en la parroquia tengo el espacio para guardar y almacenar. Pero, ¿viste? O sea, decirme bien. que soy una organización criminal, la verdad que no solo es una falta de respeto, sino es un insulto a los pobres y es una demencia mental que está sufriendo este gobierno. Una manga de inadaptados, inútiles, torpes, mentirosos, serviles y demás. Tito, después vos arrancá por donde quieras, porque esta es tu casa, vos sabés. Pero yo te quiero preguntar esto. Hoy en la oposición, nadie capitaliza esto. Sí, es cierto. Nadie. Es cierto. La oposición es algo, a lo cual es un gran signo de interrogación, porque del otro lado no tenés nada. ¿Qué debería hacer hoy la Unión Cívica Radical, por ejemplo, y el peronismo? Bueno, son dos cosas totalmente distintas, pero de todas maneras hay un tema que yo creo que ya es importante.
nos dimos vuelta con toda esta situación y todo pasó muy rápido. Y nos dimos vuelta y nos damos cuenta que el 10 de junio, que quedan 9 días por recorrer, se van a cumplir 6 meses de gestión de este gobierno de Javier Milei. Y que en 6 meses más estamos en año electoral. Y que en 6 meses más estamos en año electoral. Y como vienen las cosas, ¿te imaginás cómo van a pasar esos 6 meses? Porque esto no terminó. Nos despertamos en junio con aumento de la nafta, que el lunes va a aumentar el subte, que va a aumentar de vuelta la luz, que va a aumentar el gas, que va a aumentar el transporte. Y resulta que estamos en una situación muy particular donde está bajando la inflación por recesión. Eso se llama estanflación. Entonces, estamos en una situación muy particular donde la oposición todavía no encuentra su lugar. ¿Por qué? Porque el radicalismo se quedó sin el radicalismo oficial, digamos, se quedó sin su gran paraguas de marketing político, que era Juntos por el Cambio, que desapareció. Quedó el PRO por un lado, quedó el radicalismo por el otro. Pero ese radicalismo tampoco es una unidad. No. Ese radicalismo tiene una parte que es absolutamente, que es parte del PRO. Hay una parte del PRO que ya está prácticamente adentro de Juntos por el Cambio. Sí. Llamalo Patricia Bullrich y llamalo... Está prácticamente adentro de... No, de la Libertad Avanza. De la Libertad Avanza. De la Libertad Avanza. Sí, sí, que no es... Porque ahora ya se les está, ya lo sacaron, ya le ganaron, ya los corrieron de la provincia de Buenos Aires. No les queda otra que decir, estamos acá. La realidad lo fue llevando. Y radicales que están afuera y que llegó el momento que van a tener que tomar alguna decisión con lo que pasa aquí. El resto es el peronismo y sectores que están dando vuelta cerca del peronismo, donde van a tener que tomar una decisión hacia dónde va el peronismo. Si el peronismo va hacia el centro derecha, como algunos lo plantean, sin dar nombres, o si el peronismo va más hacia el centro izquierda, en una postura, llamémosle, y sin tener miedo, más progresista, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ahí te tienen que encontrar. Si va un poco hacia el centro izquierda, se tiene que encontrar con radicales irrompibles como puede ser Leandro Santoro, con radicales que nunca fueron parte del pacto de Gualeguaychú, como puede ser Ricardo Alfonsín, que también tiene un grupo atrás. El propio Morales. El propio Morales, que está muy golpeado por lo que pasó en su provincia, por lo que ocurrió en las elecciones en su provincia, que abandonaron el territorio y permitieron, porque el Norte Grande es uno de los grandes culpables, que le faltaron esos 3,2 puntos a Massa para poder ganar las elecciones. Tal cual. Si sacaba 40,2, Massa era hoy el presidente de los argentinos. ¿Y esto qué fue? Olvidémonos el sur, que también hubo agachadas en el sur. El sur es poquito lo que pesa, es muy, no tiene peso en el padrón nacional, pero el Norte Grande en su conjunto sí. Vos decís, la irrupción de Milei desconfiguró todo el mapa político como lo conocíamos hasta ahora, se tiene que rearmar, hasta ahora no vimos el rearmado claro, digamos, ¿no? Es que ahí hasta ahora está recalculando todo. Porque Milei sorprendió a todos. Primero, cuando Cristina lo subió al escenario a Milei, todavía no era una elección de tercios. Era una elección donde Milei aparecía como un candidato... Cuidado, no tenía nada. Había como un candidato que le podía sacar algunos votos a Juntos por el Cambio, no mucho más que eso. Y era un candidato de 20-22%, cuando Cristina lo subió. Luego llegó, ganó sorprendentemente, algunos lo tenían, otros no lo tenían. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que mucha gente le dio vergüenza decir que votaba a Milei. Sí. Hay mucha gente peronista, vos seguramente conocés, gente de territorios del Gran Buenos Aires, del Gran Tucumán, del Gran Salta, del Gran Mendoza. A ver, te puedo hacer un punto ahí porque me interesa ahí la opinión de Ricardo, de si evidentemente esto es así, si en los sectores dicen, sí, yo lo voté, sí, yo confié, ahora me pasa esto, o si siguen apoyándolo, ¿qué dicen? Mirá, previo a las elecciones... Hubo dos discursos que pegaron, o dos que supo aprovechar muy bien el equipo mediático de Milei, que fue, uno, cómo algo va a cambiar si son siempre los mismos. Eso pegó en todo el espectro de los espacios pobres,
porque la realidad marcaba que juntabas tanto cartón para comprar un litro de leche y después ese mismo cartón no te servía ni para un cuarto de leche. Entonces, la pobreza estructural que nunca se terminaba de resolver ni definir, aunque es cierto que en el gobierno de Alberto recibíamos mercadería, podíamos apoyo, necesitábamos chapas, las conseguíamos, podíamos conseguir cosas, pero no había soluciones de fondo, sobre todo después de la pandemia o cuando empezó el proceso de especulación con las mercaderías. Eso fue lo que fue orarando el gobierno y que la gente se siguió montada en un loco con la motosierra que decía esto, siempre lo mismo, va a pasar lo mismo. Eso pegó y mucho. Sí. Y el otro dicho, sobre todo en los jóvenes, yo soy libertad, me gusta la libertad, a mí nadie me va a dar orden de nada, yo hago lo que se me canta. Y eso es un desastre que está pasando en los barrios porque los pibes se están pegando a eso y hacen lo que quieren. Entonces ya jóvenes que vienen marginados, denostados porque usan gorrita o que usan la capucha y que ya son criminales malos y que merecen estar con la horca en el cuello, que alguien les venga a plantear una cuestión así, vamos, dale que va. Hoy por hoy, muchos están sufriendo, están enojados, están no queriendo, no aceptando esto que está pasando. Les cuesta salir a pelear o a reconocer porque en general el pobre casi no sale, salvo que sea llevado por las organizaciones, porque hay un movimiento, hay una cuestión. Pero por sí no sale porque está más preocupado por la cosa del día a día, del minuto a minuto. O sea, yo me tengo que preocupar ahora cómo hago para conseguir algo para tapar el agujero de la chapa de cartón porque va a llover. O cómo hago mañana para salir a las 4 de la mañana a tomar el colectivo, que antes pagaba 50 pesos y ahora tengo que pagar 500. Entonces, bueno, pero es un poco también ahí es para discutirlo un rato largo, pero muchos de esos son los que lo votaron a Milei. Por supuesto. Y que muchos de esos lo siguen bancando. Y muchos de esos lo siguen bancando. Está pasando, bueno, pero está bien. No, digo, pero, está pasando, pero déjame, pero sí, dale, termina. No, Tito, por termino, favor. cierro esto para darle un poco a enganchar y te dejo que estás ahí. Pero pasó un fenómeno muy particular. Milei tenía un 30% de núcleo duro, 30% que sacó en las PASO, 30% que sacó en las generales. ¿Cómo llega al 55%, 56%? Llega porque Macri toma el partido, porque Macri le entrega los 24 puntos de Patricia Bullrich. Después lo traicionó a Macri, Milei. Ahora, ¿qué está ocurriendo en este momento? Mucho de esta gente, muchos de estos chicos, están empezando a sentir enojo. Están empezando a plantear, porque mirá que hemos trabajado desde el 10 de diciembre hasta hoy haciendo muchos grupos focales en el Gran Buenos Aires. Y lo que estamos detectando es que estos chicos son cada vez más jóvenes viejos, pero no como la generación del 60 que era joven viejo porque era inconformista. Yo te voy a decir una cosa. Son jóvenes viejos porque tienen que pelearla por el día a día, porque a los 17 años se van de su casa. Y está aumentando el Esperame un segundo, que quiero entrar en un minutito en el tema de la economía. Yo igualmente, si querés, después un día hacemos mano a mano. Yo creo que muchos de los que votaron a Milei, yo no tengo el número, pero muchos de estos jóvenes que vos decís, eso es lo que te estoy diciendo. Muchos de esos jóvenes viven con su papá y su mamá y no tienen que pagar la luz a fin de mes. Esos son los de clase media. Bueno, ¿y cuántos hay de eso? Muchos. Y hay unos cuantos de eso, Sí, ¿no? son, pero... Digo, entonces vos agarrás y decís, Igual es fácil es decir un lo abanico banco a amplio, Milei. es un abanico Lo amplio. banco a Milei cuando no Milei. tenés que pagar la luz. Esos jóvenes que se fueron y abandonaron el núcleo duro, ese núcleo duro lo empieza a ocupar los que venían del PRO. Espera, Guido, bueno, arrancamos el mes con aumento. Nosotros mostramos un tuit con mi compañera de Pablo Wende, no sé si lo viste, hablando de la AUH, que no sé qué, en términos reales. Sí, a que, ver, que es el nivel más alto. lo que No pienso- podés comprar un paquete de harina con lo que tiene de AUH. El gobierno lo que está tratando de hacer y lo que va a tratar de hacer también con las jubilaciones es empezar a replicar la inflación del mes anterior. Esto aparentemente, ¿qué es lo que va a hacer? Que nos van a presentar los datos como que se están aumentando ciertas cuestiones o partidas presupuestarias en términos reales. ¿Por qué? Porque va con un mes de delay. Cuando vos tenés inflación a la baja, si ahora cerramos el mes de mayo debajo del 5%, lo que puede pasar es que te ajusten al 8% del mes pasado. Entonces, efectivamente, tenés un 3%
adicional, vamos a decirlo así. Pero lo que no dice eso, digamos, y lo que está claramente ahí expuesto es que nunca vas a terminar de recuperar lo que perdiste. Porque de esta manera nunca terminás de recuperar, porque el ajuste, si ellos hubiesen empezado así en el mes de enero, sí terminás recuperando, ¿no? Porque vos en enero recomponías un 25, entonces recomponías la inflación de diciembre. Entonces de esta manera lo que hicieron fue cristalizar el problema. Ahora la inflación, van a ver que en los meses que sigan, los saltos, la disminución inflacionaria va a ser mucho menor. Entonces, posiblemente tengamos 4 y pico el mes de mayo, casi 5, y después lo que vas a tener es junio, que es un mes un poco crucial porque tenés también los aguinaldos. Hay que ver ahí qué pasa, pero seguramente va a estar de nuevo cerca del 4, después posiblemente esté en 4 o 3, pero no va a haber grandes fluctuaciones. Entonces, esa variación que da contra el mes anterior no va a ser tan preponderante. Claro. El tema es el desempleo. No, no, porque digo, puede ir tendencia a la baja la inflación y algunas cuestiones como la AUH y las jubilaciones se pueden ir actualizando un poquito más altas que la inflación, ojalá así sea. Pero después pasa lo que nos contaba Margarita hace un rato, que el que tenía una changa ya no la tiene, o el que laburaba en una empresa de heladería ya no labura, y entonces ya evidentemente le alcanza menos. Eso es lo que empieza a pasar a partir de ahora, ¿no? Correcto, correcto. Sí, ya los datos que tenemos de sectores dan una caída muy, muy grande en el nivel de empleo, pero se está dando esa doble combinación, digamos, no solamente el empleo está cayendo, sino que el salario está cayendo. Entonces, ahí lo que vemos es que es algo que por ahora, esa B que nos prometía, sigue en baja, y no estamos viendo el piso. Todavía no está ese piso, esa promesa que se resalta poco. Milei dijo que el pico más bajo iba a ser en marzo, abril. O sea que mayo, el mes que pasamos, ya tendría que haber empezado a arrancar, no arrancó, y junio no hay Los indicadores, Guido... Los indicadores... Recordanos algunos, ¿te acordás? ¿Los que cuenta Milei o los de la realidad? Yo me la paso viendo eso. De lo que cuenta Milei, no, a ver, lo que tenés en salarios... ¿En el mundo Milei o en el mundo real? A ver, grandes indicadores. Lo que tenés en salario, debajo del 20%, jubilaciones 24%, las mínimas, las que no son la mínima, arriba del 30% de caída, o sea, estamos hablando de una caída muy grande. Lo que es la capacidad instalada, que yo siempre la digo porque me parece una buena síntesis de lo que pasa. Si yo puedo producir 100, están produciendo 53 las empresas. Las empresas pymes también por abajo de la caída del 20%. El máximo de capacidad instalada, de utilización de capacidad instalada, tenés que hablar de un 70 y pico. Sí, 70 y pico, casi 80. Cuando vos estás en el máximo. Y en el mínimo, en el año 2020, año de pandemia, 55. O sea que estamos debajo del promedio del año de pandemia. No estoy diciendo debajo de abril, que fue el mes que efectivamente fue el más bajo porque estaba todo cerrado. Parado, pero quiero decir, del promedio del año estamos por debajo del promedio del año de pandemia. Y después lo que está dando el RIPTE, los salarios, los que son los fijos, los formales, están dando bajísimos. Ya nos estamos acercando a un valor cercano al 2002. Por ende es un desastre. Ahora, la trampa de Milei, ¿cuál es? Lo mido en dólares. Ahora, fíjense, tuvimos un salto cambiario, ¿no? Porque ellos siempre miden el tipo de cambio blue o los tipos de cambio financieros. Con esta devaluación de esos tipos de cambio de un 20%, quiere decir que en la medida en que hace Milei para medir los salarios, cayeron un 20% los salarios también. Entonces, que ese es el gran frente. A mí me parece que la falta de dólares es el gran frente que va a tener Milei. Tuvimos, para dar un balance de mayo, tuvimos un salto en los dólares financieros que es importante, que marca una limitante grande, y que el Banco Central, con la cosecha gruesa, no puede acumular, en los últimos días no pudo acumular reservas. Lo cual estamos encontrando un límite a esta cuestión. Dice que hay 15.000 millones de dólares que no liquidaron. Por eso, todavía hay 15.000 millones de dólares que no quieren liquidarle porque no están de acuerdo con el tipo de cambio. Para que todos entendamos, la liquidación gruesa... No, digo, acá siguen haciendo... Lo que me divierte, es una manera de decir, en toda esta historia, es que no importa los gobiernos. Digamos, los grandes grupos concentrados económicos de la República Argentina se comportan exactamente igual en todo, digamos, el campo. Se le tiene que parar de mano y no liquidarle la cosecha. Bien, Milei, dale, Milei, anda a la rural, esto, lo otro, después no te lo liquido. O me pagás la que yo quiero o no te liquido. Acá por el país nadie va a hacer nada, ¿no? Digo... Por eso, la cosecha gruesa es el segundo trimestre de cada año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No están liquidando la totalidad y así todo, el Banco Central está costando acumular reservas. Entonces digo, advertencia para que todos lo tengamos presente. Ojo con el tipo de cambio, porque el tipo de cambio puede fluctuar, ya sea el oficial o los financieros, en el corto plazo. Y acordémonos de una cosa, y un poco lo asocio a la cuestión electoral. Me parece que parte del electorado lo que votó fue estabilidad económica, en pos incluso de ajustarse, porque Milei no vamos a decir que no prometió un ajuste. Después podemos decir que el ajuste que hizo fue mucho peor del que había dicho, que las tarifas no iban a aumentar, mientras la gente lo pudiera pagar, todas las mentiras electorales que hizo. Eso está súper claro. Pero la gente votó un ajuste en pos de una estabilidad
económica. Ahora, esa estabilidad hasta ahora se venía dando con un dólar planchado, por lo cual no generaba mayores problemas. Ahora, en cuanto rompemos esta estabilidad cambiaria, para mí ahí se le van a venir los problemas de otro tipo. O sea, si el dólar no se mantiene estable, por supuesto, va a empezar a tener y hay un dificultades. tema que es muy importante. Milei dijo, lo que vos planteaste, va a ser un momento difícil, pero las tarifas van a ir aumentando en la medida que los sueldos, que la gente lo pueda pagar. Hoy la principal preocupación de los argentinos dejó de ser la inflación. Sí. La principal preocupación de los argentinos es sueldos e ingresos que no alcanzan. Lo que vos decías. El que tiene un sueldo no le alcanza, al que tiene un sueldo alto no le alcanza, sueldo medio no le alcanza, y al que tiene que juntar cartones y cambia esos cartones, porque es un canje prácticamente el que hace, tampoco le alcanza para comprar un litro de leche o comprar un kilo de arroz. Lo que vale el kilo de arroz es una locura. Es que cambió el contexto, porque ahora estamos con la caída del poder adquisitivo y con el desempleo. Pero el desempleo y con trabajar no alcanza. Claro, no. Y con trabajar no alcanza. Entonces la gente dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Este es el gran desafío para Milei. Y si encima esta gente que no tiene ni siquiera para comer, porque se quedó sin trabajo, porque no tiene cobertura, porque le quieren sacar a los pocos que tienen el monotributo social, que parecería ser que va para atrás, pero bueno, todavía falta, quedan 2 semanas. Pero no me extraña, Igual no me extraña porque esto forma parte de la lógica de este gobierno. Pero la insensibilidad, porque entonces... Bueno, pero, vos hablas de insensibilidad. O sea, esto también te lo quería preguntar y ahora vamos a escuchar a Grabois. ¿Pero vos crees que algo de todo esto que estamos hablando le importa a Milei o él hoy está más preocupado por ser el nuevo líder de la derecha? Está más preocupado por ser el líder de la derecha internacional, por ir a la asunción de Bukele y como el rey de España lo miró sonriente, porque él ahora su estrategia es tratar de seducir políticamente al rey de España. Está preocupado por otra cosa. Está descansando en Francos, en Guillermo Francos, que lo nombró prácticamente la mano del rey para que maneje la situación acá. Está viéndose lo más importante de la ley de bases que tiene que salir, fundamental para él, y él sigue en un viaje que no era... Bueno, nos quedamos sin gas y él estaba viajando, no le importaba absolutamente nada. Pero nos quedamos sin gas, pero por no poner 40 millones de dólares para comprimir el gas. Lo dijo el gobernador de Córdoba, yo lo vengo citando desde hace 2 meses a esta parte, y Yarlora lo dijo hace más de 2 meses, dijo, alguien que me explique por qué este gobierno no continuó la obra de gas, que era lo primero que tenía que haber hecho. Las plantas compresoras. Sí, pero a ver, la obra de gas es algo que nos cruza a todos los argentinos, no importa nuestra condición social y no importa el partido político al que pertenezcamos, ni importa tampoco dónde vivamos. No, pero digo, para dejar atrás mentiras de esta gestión, porque dicen que no estaba terminado el gasoducto y demás. No es el gasoducto estaba terminado, lo que había que hacer eran las plantas compresoras para multiplicar la capacidad de transporte de gas. En un encuentro la canciller dijo, denme un argumento por qué el Estado tiene que encargarse de eso. Claro, obviamente no tenían ni la intención. Es una cosa entre compañías, no es una cosa entre compañías. Le estás dando calor a la gente. No tenían ni la intención, como tampoco tenían la intención de repartir alimentos. Son cuestiones que empiezan a salir a la luz. A tu pregunta de qué le importa, si le importa o no a este gobierno claramente le importa viajar gratis, porque ahora está viajando por todos lados haciendo como nene adolescente caprichoso lo que no podía hacer de otra manera, porque no está gobernando, se la pasa más afuera que adentro. Le importa mucho más no parecer un escuerzo con su papada de sapo, con las poses y todas esas cuestiones, porque en realidad lo único que les importa es hacer su negocio, su negociado, y que su gente esté durante 4 años haciendo... Mirá, Mujica, que se cumplió 50 años de su asesinato, decía, el problema en el país no son los pobres, son los ricos. ¿Entendés? Para que no haya pobres deben dejar de existir los ricos. La doctrina social de la Iglesia habla de la redistribución de los bienes, y en la medida que esto no sea algo concreto y real, que no está mal que alguien con la suya, con su esfuerzo, sea millonario, y que eso está bien. Mafalda decía, para amasar una gran fortuna hay que hacer harina a los demás. El problema es cómo construyó esa fortuna, cómo explotando a la gente y cómo no está siendo solidario con aquellos que no tienen la posibilidad. Y eso se encuadra en lo que siempre le llaman la meritocracia, que es una mentira aberrante y que lo único que hace es construir cada vez más pobres que terminan siendo esclavos porque no pueden decidir qué Yo creo que a vestirse, este qué país comer. lo que le falta hoy
porque de la misma manera que nosotros estamos en manos de estos adolescentes, encabezados por el presidente, que es el primer pendejo de toda esta banda, lo que falta del otro lado... Banda criminal. Lo que falta del otro lado es gente que realmente se ponga los pantalones largos. Y esos son los peronistas y los radicales, que en realidad la están viendo pasar y no son capaces de sentarse en una mesa entre 4, 5, 10 dirigentes y decir, che, pongámonos de acuerdo en 10 políticas de Estado, dejémonos de embromar, este tipo está haciendo un desaguisado atrás del otro, vamos a hacer nosotros después lo que tengamos que venir a arreglar los despelotes que haya hecho Milei, y por lo menos seamos una opción válida para el votante. Pero la verdad que vos, viste, lo ves por un lado a Lustó, por otro lado lo ves al otro, el kirchnerismo no sé en qué anda, la ven pasar. ¿Lo podemos escuchar Hoy. a Grabois? ¿Cómo ¿Te no? parece que estuvo acá en C5N? A ver lo que decía. Victoria, desde ningún punto de vista que haya comida como único derecho es una victoria, pero por lo menos es humanamente abordar una situación que no se puede tolerar. Y todos nosotros, los que estamos acá y los que nos están viendo, somos también responsables de que esto se resuelva. Es decir, nos degrada como sociedad y nos degrada como humanos a cada uno de nosotros que esa abuela esté pensando en suicidarse porque su nieto, que quedó a cargo de ella, tiene bajo peso y no tiene para darle los alimentos porque una banda de sinvergüenzas les cortó el suministro. Bueno, algo de lo que pasó con Grabois estos últimos días, creo que sí es encarar la responsabilidad de ser opositor, ¿no? Digo, que se tenga que hacer algo respecto de estos alimentos que estaban retenidos a partir de una denuncia del dirigente Grabois que hizo que el gobierno tenga que reconocer que efectivamente esto estaba pasando. Esa es una oposición activa, me parece, ¿no? Por lo menos. Así como es verdad que está completamente desorganizada además, y que hoy no hay una propuesta firme. Estoy de acuerdo, pero además, esto está bien. Además de eso, tiene que haber una definición ideológica. Si lo que está avanzando hoy es la derecha y lo que está también abajo de todo esto es la derecha que no está en este gobierno y que está especulando a ver cómo entra este gobierno, el peronismo no tiene otro camino que irse hacia la izquierda, que es lo que plantea Grabois en esto, que es ir a plantear, nosotros somos los únicos que podemos resolver este problema, porque tenemos la sensibilidad para hacerlo, y porque también tenemos el método, y porque también creemos en la patria, y porque acá lo que estamos hablando es que lo que es bueno para la patria, lo que es malo para la patria. Pero también hay el gasoducto es bueno para la patria, es bueno para la gente, no para la mucha compañía. gente, hay muchos argentinos que creemos que la solución no es repartir una caja de alimentos. No. Que la solución es el desarrollo, que la solución son las rutas, que la solución son los trenes, que la solución es vaca muerta, que la solución viene por otro lado. de acuerdo. Digo, este gobierno, de eso no habla. No habla del desarrollo de la República Argentina. De hecho, la canciller Mondino lo que dice ahí, como decía Claro. muy bien, bueno, vos tenés una obra de gas que es una empresa con otra empresa, ¿por qué nosotros tenemos que pagar el caño? Señora, pagamos el caño porque es nuestro. Lo que pasa es que lo ven como un Si gasto. no, sería de ellos. Lo ven como un gasto y no como una inversión. Es nuestro. Bueno. Esa es la cuestión. Que si ese caño lo podés seguir y lo podés llevar hasta la frontera, le podés vender a Brasil, le podés Tal cual. vender a Bolivia, le podés vender a Chile. Al Y eso- mundo. Al mundo. Y al mundo. Sí. Al mundo. Al mundo. Al mundo. Bueno, y eso está, es- no tienen que pero pagar, y el Estado es el que lo hace y el Estado tiene que distribuir. Entonces, si esto es nuestro concepto, el Estado tiene que desarrollar, tiene que distribuir, Tal cual. tiene que buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, como decía Perón. Además de recitar lo que decía Perón, hay que ayornarlo, estoy de acuerdo con vos totalmente, hay que abrirse a otros pensamientos, hay que armar una coalición en serio, no una coalición que sea electoral y después cuando llega el momento de Sí. gobernar hay internas a cielo Sí. abierto, tampoco Sí. sirven, ni sirvieron ni servirán. Y ese es un gran desafío que hoy no le vemos el camino. Claro. Pero es mucho más complicado. Entonces no le vemos salida hasta que no aparezca alguien que encuentre, ¿viste? Mágicamente. Quiero oír una cosa del gas con Guido, que justamente estábamos hablando de esto. Tuvo que ver con una deficiencia del Estado
te pregunto, de no invertir, pero además de importar menos. Digo, es como todo es el superávit a cualquier costo tal de repente un día no tener gas, ni GNC, ni gas para las industrias. Y pagar digamos, esta importación lo que hace es atentar contra lo que estábamos diciendo antes, de la acumulación de reservas. O sea, la acumulación de reservas que está costando que el gobierno la genere, al importar más, o sea, fíjate que incluso hasta en los mismos objetivos del gobierno va en contra, ¿no? Porque pareciera que Milei está obsesionado con el tema de las reservas, porque ¿qué pasa? Como para entenderlo, ¿por qué son importantes las reservas? Son importantes primero porque generan estabilidad en el tipo de cambio, pero aparte, si Milei quiere dolarizar, que por ahora es lo que sigue repitiendo que es el objetivo y que en teoría esto va a ser el próximo año o el otro, va a dolarizar o va a ser una libre competencia de monedas, necesita reservas. O sea que fíjense que acá claramente habla de una falta de planificación, porque si no ellos hubiesen planificado esa inversión mínima para que generar el ingreso de gas y por ende, el ingreso de gas y por ende también la acumulación de reservas y no tener que importar ese gas. O sea que incluso en sus mismos términos esto es un error. Sí, claro. Y me parece que vamos rumbo a eso, ¿no? A una falta de planificación, este desprecio del Estado en general, que lo que hace es que ni siquiera se pueda tener en cuenta una inversión mínima para generar más dólares. Quería decir algo y ya nos vamos al móvil. Sí. Dos cosas. Uno, en este desaguisado desastroso surgen acciones también solidarias. Javier Margulis, un director y actor, generó lo que llama, hay una página web que se llama elhambresuncrimen.com.ar, donde los artistas están ofreciendo sus obras de teatro para ayudar a los comedores. Hay organizaciones que se juntan para darnos dinero para poder hacer las compras necesarias. El problema está que todo esto que están ayudando, el gobierno se está encargando de destruir la estructura social más básica de los barrios, porque la violencia, lo decía hace un ratito, está aumentando en forma exponencial dentro de la familia y fuera, en los barrios. Los pibes, o sea, Pito un día lo explicaba tan bien lo que es sentir el hambre, y en este gobierno y en muchos políticos en general no conocen lo que es el hambre de verdad, porque van a los barrios, están un rato y después se van. Pero cuando no acompañás el olor de la gente, cuando no acompañás el barro de verdad, cuando no sabés cómo te vas a levantar a la mañana porque no sabés si va a llover, va a caer tormenta o se va a inundar el arroyo, que además está contaminado. Tal cual. Estás, porque no es solo comida, es en las condiciones en que la gente vive. Exacto. Y es absolutamente inhumano. No se conoce, no se vive o se sabe desde la televisión. Tal cual. En el segundo cordón de Gran Buenos Aires, es un segundo. Tenemos que ir a no hay villas, hay asentamientos y son mucho más graves. Son mucho más graves. Ale Moreira, sí, está ahí en el depósito de Villa Martelli, ¿no? Ale.